Sí, esta ordenanza, la 432, regula el desmalezado de veredas, de patio y de terrenos baldíos. Por eso necesitamos que nuestro vecino de la localidad de Valle María comprenda que es su responsabilidad y obligación para cumplir con esta ordenanza. Así como también felicitamos al vecino que está cumpliendo. A nosotros desde la municipalidad nos gustaría y nos encantaría abordar esta situación con todos aquellos que se encuentran sin cumplirla, pero nuestro personal, tanto el recurso humano como el material, está abocado a los espacios públicos que todas las semanas se deben trabajar y cumplir para que nuestro vecino lo pueda disfrutar y también las personas que nos visitan. Por eso, aquella persona que no está cumpliendo con la ordenanza, tenemos a Nelson en esta oportunidad acompañándonos para que les explique cómo actúa la Oficina de Juzgamiento de Faltas. Bueno, vamos a hablar con el doctor Slotauer, que es asesor legal y está a cargo justamente de la Oficina de Faltas. Doctor, como lo decía el secretario de Gobierno recién, las personas que por allí no cumplen con esta ordenanza ya pasa a su jurisdicción. Sí, buenas tardes. Justamente en el marco de lo que es la estructura municipal hay una oficina de juzgamiento de faltas donde nosotros recibimos las actas, ¿no es cierto? ¿Qué son las actas? Muchas veces el vecino recibe una notificación, que es un papel, donde se le dice, bueno, mire, tiene 5 días para proceder al corte, a la limpieza del terreno que se está viendo que tiene yuyos altos o algún problema de escombro, algún problema de alguna basura que se ha juntado y no se ha recogido. En ese caso hay 5 días que se notifican a través de un papel, ¿no es cierto?, que tenemos una persona encargada de ese tema y se verifica que en esos 5 días se haga la limpieza, el corte, ¿sí? Si no se hace, vuelve a haber un control, vuelve a haber una verificación y se inicia un trámite donde se lo invita al vecino a venir al municipio a que dé las explicaciones que por qué no hizo el trabajo que estaba a su cargo, porque siempre estamos hablando acá de vecinos que son titulares, dueños o herederos o tienen algún tipo de título que diga que son los dueños, ¿no es cierto? Ya saben porque tienen un título de propiedad, porque lo poseen o porque son sucesores y no hicieron la sucesión, lo que sea, pero si tienen algún tipo de ejercicio de ser dueños, digamos, de ese terreno, están obligados a limpiarlo. Entonces los invitamos a venir, se les invita a que se defiendan, a que digan por qué no lo hacen, y a partir de ahí se puede aplicar una multa, ¿no es cierto? Sí, teniendo en cuenta en estos días donde las lluvias, la temperatura hace que crezca mucho el pasto, por allí las personas que brindan ese servicio como un servicio de corte de pasto, por allí no dan abasto. Eso también es tenido en cuenta por ustedes si una persona por allí puede decir, bueno, saqué turno, pero lo van a cortar, hoy es jueves, pero lo van a cortar el lunes. Eso obviamente lo tienen en cuenta ustedes. Sí, hay contemplaciones en ese sentido. Obviamente que esto arrancó en principio de este año, arranca por lo que vos hacías la introducción, porque hay una cuestión sanitaria muy importante y entonces tenemos que trabajar todos de común acuerdo, ¿no es cierto? O ponernos de acuerdo en esto. Hemos sido muy contemplativos en la oficina de falta en el sentido de que se iniciaron más de 50 expedientes este año con respecto a terrenos que estaban en condiciones con pastos altos, ¿no es cierto? De esos 50 expedientes hubo muy pocas multas, no más de 3 o 4 multas, con lo cual te estoy diciendo la cantidad de oportunidades y contemplaciones que se ha dado. Obviamente que también toda normativa tiene un periodo en el que se va de alguna manera introduciendo en la comunidad, ¿no? Que la comunidad empieza a conocerla, empieza a saber que está y nosotros del municipio empezamos a querer que se respete. Ya estamos entrando en una fase, digamos, donde todos conocen que está vigente, todos saben que tienen un terreno, todos saben cuánto tiempo lleva que crezca el pasto, digamos, más sobre todo en esta época estival. Entonces, obviamente apelamos al sentido común, tomamos en cuenta esta situación que vos decís. Es más, nosotros nos pasa desde el municipio que tampoco hay mucha gente inscripta para poder hacer las tareas que son pagas inclusive, ¿no es cierto? Pero bueno, sí contemplamos esto. El tema es que tampoco podemos oficiar de recordadores porque hay una persona que está haciendo ese trabajo de controlar los terrenos. Y imagínate si
tiene que esperar cada vez que esa persona le dice, che, el pasto está alto. Es todo un procedimiento que se pone en marcha, ¿no es cierto? Es un acta, es un informe de catastro, de rentas, es un expediente que se inicia en la parte de falta para después citar a la persona. Todo eso son notificaciones. Imagínate todo el trámite que hay que hacer para que la persona venga y te diga, bueno, no tengo turno. ¿Se entiende? O sea, hay que también facilitar de los dos lugares, ¿no? Claro. Desde que está vigente esta ordenanza, y usted recién mencionaba, hubo varios casos y muy pocos se llegaron a la multa. Hoy, ¿de cuánto estamos hablando en el caso que se llegue a una multa? La ordenanza contempla sanciones que van desde 30 unidades fijas, te explico, cada unidad fija es el valor que se toma para sancionar, ¿no es cierto? Todas las infracciones de distinto tipo, las de tránsito, esta concretamente, todas las que tienen que ver con bromatología, hay muchas infracciones de faltas, muchas faltas, ¿no? Se sancionan en base a UF. Una UF es el valor de un litro de nafta. Entonces van desde 30 UF a 300 UF. ¿Tá? Entonces estaríamos hablando hoy de alrededor de 35.000 pesos hasta los más de 300.000 pesos, ¿no? Obviamente que cada vez que se pone una sanción se empieza desde lo más bajo. Obviamente se va agravando a medida que la persona vuelve a incumplir, vuelve a tener una falta, depende de la capacidad económica que se tenga, depende del tamaño del terreno. Hay muchas razones, si tiene un antecedente anterior, hay muchas razones que se toman en cuenta para sancionar, ¿no es cierto? Pero vuelvo a repetir, estamos en una etapa de internalización de la ordenanza, ¿no? Ya, como te digo, hace un tiempo importante empezamos una segunda época en donde hay un riesgo que hay que tener en cuenta respecto a todas las enfermedades que usan los terrenos como lugares para anidar vectores, digamos, de esta enfermedad. Entonces tenemos que estar todos colaborando, ¿no es cierto? Claro. Usted recién hablaba un poco del tema de catastro, que es donde están los nombres de las personas dueños de los terrenos. ¿Cómo hacen con las personas que no son de la localidad y que por allí son de ciudades distantes como Rosario o en algún caso Buenos Aires? Usamos todos los medios de contacto posible. Hemos usado el correo electrónico, llamado por teléfono. Es más, acá en la ciudad, desde la oficina llamamos por teléfono. A los teléfonos que tenemos de muchas personas, gente que vive en Diamante, gente que vive en Rosario, la hemos contactado. En algunos casos hemos tenido que mandar cartas, ¿no? Así que sí, y después a nivel local normalmente se notifica, si no tenemos un número o no lo conocemos, por ahí se notifica a través de la policía o se notifica a través de nuestros propios inspectores, ¿no es cierto? Así que no, en ese sentido tratamos de establecer un contacto, insistir con eso, y normalmente nunca se toman los 5 días que dice la ordenanza, siempre se contempla esta situación de que hay una demanda muy importante, digamos, de necesidad en respecto a cortar los pastos y hay una muy poca oferta de personas que están dedicadas a eso. Pasa en todos lados, ¿eh? Muchos mencionan, por ejemplo, antes a ese trabajo lo hacía el municipio, principalmente la persona que tiene el terreno a modo de inversión o que por allí no ha construido o no tiene pensado construir en lo inmediato. Esto cambió, ya la municipalidad no entra más a terrenos, en ese caso, para hacer el corte como se venía haciendo antes. Sí, es una decisión que tiene que ver con el sentido común, es decir, si vos sos dueño, yo soy dueño de un terreno, ¿no? Titular de eso, ¿por qué el municipio, que es de todos, donde están todos los vecinos, por qué vos tenés que pagar el corte de pasto de mi terreno? O sea, ese es el pensamiento de alguna manera que estamos tratando de llevar a la gente, de instalar a la gente, ¿no es cierto? Una cosa distinta es la persona que es dueña o titular de un terreno y no lo puede mantener porque está atravesando una situación de salud, una situación económica extraordinaria. Entonces el municipio ahí tiene contemplado un mecanismo y lo hace y ayuda en ese sentido o se hace cargo de la limpieza. No es el caso ya o no va a ser el caso de las personas que son titulares de terrenos, que los tienen como inversión o que lo tienen o tienen varios terrenos. Entonces, bueno, ahí cada uno por una cuestión lógica de sentido común tiene que hacerse cargo de la limpieza de su terreno. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Bueno,
Gieco, como se hablaba recién, ¿no? El municipio tiene personal para parques y paseos para hacer el corte de pasto. Si se podría cortar el pasto de los terrenos baldíos que tienen dueños, estaría descuidando justamente eso principal, que son los parques de aquí de la localidad. Sí, que anteriormente nos pasó ya a principio de año con el tema de las lluvias, como está sucediendo en estos momentos. Nosotros tratamos de abordar cada uno de los lugares que nos llegaban como pedidos y no dábamos abasto. El empleado municipal y el recurso material que tenemos es para nuestros espacios públicos. Entonces, todas las personas de nuestra localidad, como les decía anteriormente, y visitantes pueden disfrutarlo. Si nosotros abordamos y abarcamos todas estas situaciones, se nos hace imposible. Por eso también, cuando entra el juzgado, o sea, la oficina de juzgamiento de falta, tenemos personas que están en un listado, las cuales se llaman por orden y se ofrecen para realizar ese trabajo. No mandamos a nuestros empleados municipales. La última, aquellas personas que por allí detectan que en su cuadra, en su manzana, al lado de su casa, hay un terreno que tiene el pasto alto y que ya pasa un tiempo prudencial, ¿cómo se tiene que contactar con ustedes para poner en evidencia que está pasando eso? Bien, se puede acercar a la municipalidad por mesa de entrada y dejar detallado esta situación para que nosotros podamos abordar el tema. Muchísimas gracias. A usted.